Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Doctor, bien, sí, señor. Buenos días, doctor. ¿Me escucha? Buen día, doctor. Sí. Bueno, ¿en qué tema estábamos ayer? En doble conformidad, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿qué lograron o sí indagaron sobre este principio de doble conformidad? Las personas que hubiesen tenido la curiosidad de ahondar o de profundizar un poquito con respecto a este principio que lograron auscultar. Sobre este principio de doble conformidad, de hecho, todavía está en el centro de la polémica porque la Corte, en una actitud violadora de derechos constitucionales, inicialmente no le ha concedido este principio a todas las personas que han sido condenadas inicialmente o por un tribunal o por la Corte. Desde el año 1991 la Corte ha sido reacia a conceder este beneficio, una actitud completamente violadora de derechos fundamentales, y aunado a ello en la actualidad también en una actitud completamente tosuda de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal ha indicado que en el evento en que la persona acceda al principio de derecho de la doble conformidad, no tendría derecho a el recurso extraordinario de casación. Entonces, parece más que absurdo la Corte Suprema de Justicia, en cabeza de sus altos magistrados, que le concedan un derecho a un condenado, pero le nieguen otro. Entonces, ya hay una tutela en la Corte Constitucional que está siendo estudiada para que no solo se conceda la doble conformidad, sino aunado a eso también se proteja ese derecho que tienen las personas o los sujetos procesales de accionar o de interponer este recurso extraordinario de casación. Bueno, ¿qué tema vamos a ver en el día de hoy? Bueno, pues con eso queda evacuada el derecho de doble conformidad. Es consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. Vamos a ver hoy, mis doctores, un tema que se denomina la prueba ilícita. Ojo, la prueba ilícita. ¿Alguien me va a hacer alguna acotación? Perfecto. Entonces vamos a ver el tema de la prueba ilícita, doctores. Ese es el que vamos a... Doctor, qué pena. Sí, cuénteme. ¿Me puede repetir, por favor, el artículo del derecho de doble conformidad? Al 29 de la Constitución. 29. Acuérdense que por allá ayer leíamos el 29 y más exactamente 29 inciso cuarto de la Constitución Política, es donde está consagrado el derecho de la doble conformidad. Por eso es que indicamos que es un derecho fundamental, porque está consagrado dentro de todos esos derechos que tiene enmarcados el debido proceso. Bueno. Vale, doctores. Señor. Entonces vamos a estudiar ahora este tema denominada la prueba ilícita. Ojo, la prueba ilícita. Entonces, básicamente, doctores, cuando hablamos de prueba ilícita, pues estamos hablando de una prueba que no se logró recaudar con el lleno de los requisitos legales. O también inicialmente se podría indicar que la prueba ilícita es una prueba violatoria de la Constitución. Ojo, una prueba ilícita es una prueba inconstitucional. Ha sido obtenida con violación del debido proceso. Entonces, cuando ustedes estudien el concepto de prueba ilícita, pues básicamente van a hacer alusión a una prueba que ha sido recaudada con violación del debido proceso. Esa es la prueba ilícita, doctores. Violación del debido proceso. Entonces, prueba ilícita,
violación del debido proceso. ¿Y dónde está consagrado el debido proceso? Pues en el artículo 29 de la Constitución. Entonces, doctores, en un proceso civil, por ejemplo, se puede declarar una prueba ilícita porque fue obtenida mediante engaño, mediante coacción, mediante un constreñimiento ilegal. Entonces, básicamente, doctores, cuando existe una prueba ilícita, cuando existe una prueba que ha sido obtenida con violación del debido proceso o con la violación de algún derecho fundamental, esta prueba es nula. Ojo, esta prueba es nula. Esta prueba será susceptible de nulidad. Nulidad implica que la prueba, doctores, sale del proceso. Esa prueba sale de ese proceso porque es nula. ¿Y por qué es nula? Precisamente porque es violatoria del debido proceso, por ilicitud de la prueba. Entonces, doctores, cuando una prueba es ilícita, cuando una prueba atenta contra derechos y garantías constitucionales, hablamos que la prueba tiene que ser nula, tiene que ser nulitada esa prueba. Y al ser nulitada, la prueba debe salir del proceso, debe salir, no debe ser ni siquiera revisada por parte del juez. Sin embargo, doctores, cuando hablamos de prueba ilícita, algunas doctrinas consagran algunas teorías o estudian y han creado algunas teorías sobre la prueba ilícita. Algunos doctrinantes son partidarios en indicar que la prueba ilícita debe ser admisible. ¿Y debe ser admisible por qué? Porque colocan en una balanza la prueba ilícita. Entonces, en un lado de la balanza colocan la prueba ilícita y en el otro lado de la balanza ponen a la verdad y a la justicia. Entonces, indican que la prueba ilícita se debe tener en cuenta sin perjuicio de las medidas que se adopten en contra de la persona que violó el derecho, pero sin perjuicio, lógicamente, de esas medidas que se tomen en contra de la persona que afectó de los derechos fundamentales o el debido proceso, debe entrar la prueba ilícita. ¿Por qué? Porque prevalece la verdad, prevalece la justicia por encima de la ilicitud de las pruebas. Esta es una teoría que no se aplica en Colombia. Hubo una época en que se aplicó la teoría de la admisibilidad de la prueba ilícita, pero hoy en día no. Sin embargo, existió en nuestro ordenamiento jurídico. Hay otra teoría que se denomina la teoría de la inadmisibilidad de la prueba ilícita. ¿Esa teoría en qué se sustenta? Pues se sustenta en el hecho, doctores, que el Estado debe proteger el debido proceso y el debido proceso se debe aplicar, como les decía el día de ayer, a todas las actuaciones judiciales y a todas las actuaciones administrativas. Y el Estado debe ser garante, debe ser un protector del debido proceso. Y si el Estado es protector del debido proceso y es garante del mismo, pues no puede permitir que se obtengan pruebas con violación de derechos y garantías fundamentales. Entonces sería un exabrupto que el Estado permitiera la obtención de una prueba mediante una violación de derechos o mediante una violación de garantías fundamentales o pretexto de la justicia o sobre pretexto de proferir una decisión judicial. Esa tesis, la de la inadmisibilidad de la prueba ilícita, doctores, es la que se aplica en nuestro sistema jurídico colombiano. Ojo, entonces, ¿cuál es la tesis con relación a la prueba ilícita? La tesis que se aplica o que es aplicable en el sistema jurídico colombiano en todas sus ramas es la tesis de la inadmisibilidad de la prueba ilícita. Esto es, que si se logra obtener una prueba que ha sido, mediante esa obtención se violaron derechos y garantías fundamentales, esa prueba no podrá ser admisible en ningún proceso judicial. Sin embargo, doctores, con relación a la inadmisibilidad de la prueba ilícita, se han generado una serie de problemas. ¿Y a dónde voy cuando indico que se han generado una serie de problemas? Resulta, doctores, que una prueba puede llegar a ser ilícita. Entonces, partamos de la base, doctores, que existe una prueba ilícita. Pero
A partir de esa prueba ilícita pueden existir otras, a partir de esta gran prueba ilícita pueden existir unas que salieron derivadas de aquella. Miren, les pongo un ejemplo. Puedo yo someter a tortura a una persona. Entonces yo conozco, tengo un procesado, un sospechoso de la comisión de un delito de secuestro. Entonces vamos en un caso hipotético, una persona está siendo procesada o se está investigando un delito de secuestro. La autoridad judicial, los investigadores, entonces les voy a poner este ejemplo para ver ustedes qué opinión tienen. Entonces, la Fiscalía General de la Nación está adelantando un proceso por una investigación por el delito de secuestro. Logran la captura de un sospechoso. Ojo, logran la captura de un sospechoso. A este sospechoso, las autoridades estatales lo someten a una tortura. Someten al sospechoso a una tortura. Y producto de la tortura que sufre este sospechoso, indica una información. Ojo, revela una información. Indica si efectivamente el secuestrado se encuentra en tal dirección. Entonces indica una dirección. Las autoridades acuden a esa dirección y no encuentran al secuestrado, pero encuentran una gran cantidad de droga o una gran cantidad de armas. Entonces podríamos pensar que el hallazgo de las armas o el hallazgo de la droga serían prueba lícita. Ojo, si bien es cierto, el Estado tortura a una persona y esta persona indica dónde se encuentra un secuestrado. Él nunca dijo de drogas, nunca dijo de armas, ¿no? Él dijo el secuestrado se encuentra allá en la carrera 25, número 3030. Van a rescatar al secuestrado y no lo hallan, pero encuentran armas y encuentran droga. Y una persona allá, una persona en esa residencia. Entonces se pensaría, hombre, si bien es cierto, se efectuó una tortura que es una violación de garantías y derechos fundamentales, pero esa tortura buscaba era develar un proceso de una investigación por secuestro. Esto fue una cuestión accidental que hubiésemos encontrado allá las armas y la droga. Entonces hagamos una reflexión a ver qué puede ocasionar, qué puede pasar en estos casos. Antonio, cuénteme. Profe, es que yo tenía anteriormente, qué pena no interrumpir, una pregunta, y es con respecto a dichas pruebas. Como tienen su procedencia ilícita, eso quiere decir que se debe demostrar que son ilícitas, pues porque se parte de la buena fe. No sé si estoy erróneo en eso. Claro, claro, Antonio, ¿por qué? Porque usted le tiene que demostrar al juez que la prueba es ilícita. Espérenme un momento, doctores. Debe existir esa demostración por parte de la parte. Entonces, doctores, claro, como dice Antonio, completamente cierto, la parte que quiera indicarle al juez que la prueba es ilícita, pues debe demostrárselo. ¿Por qué? Porque ustedes saben, doctores, que existe una presunción, que es la presunción de buena fe. Se parte de la premisa que las pruebas que se están obteniendo se obtienen de manera legal. Pero si el sujeto procesal llega a darse cuenta que efectivamente existió una violación de derechos y garantías fundamentales, pues tendrá que indicárselo al juez y el juez declarará
que esa prueba es ilícita y la sacará del proceso, decretará la nulidad de ese proceso. No la nulidad de la prueba, no la nulidad del proceso. Ojo, vamos a ver más adelante que hay unos casos específicos en los cuales sí la prueba es obtenida con tortura o con desaparición forzada, ya no se nulita la prueba, sino se nulita todo el proceso, todo el proceso. Entonces viene otra vez el cuento, el ejercicio. ¿Qué voy a necesitar? Les voy a dar 10 minutos, doctores, para que busquen un tema en Google y lo vamos a explicar, pero necesito que ustedes se contextualicen con ese tema en 10 minutos. Vamos a hacer una pausita de 10 minutos y en esos 10 minutos me van a buscar una teoría en Google o en sus dispositivos o en los libros que tengan. Se llama la teoría de los frutos del árbol envenenado. Ojo, así se denomina. La teoría de los frutos del árbol envenenado. Entonces, por favor, ubiquemos qué es la teoría de los frutos del árbol envenenado y en 10 minutos los escucho. ¿Les parece, doctores? Sí, muy bien, gracias. Sí, señor. Entonces les repito, teoría de los frutos del árbol envenenado. Bueno. Listo, profe. Bueno, profe. Un profesor allá, un profesor. Adelante, profesor. Muchas gracias. Aspectos relevantes. Señor Edilberto, tiene el micrófono encendido, por favor. Ay, qué pena.
Bueno, doctores, ¿qué lograron auscultar sobre esta teoría de los frutos del árbol envenenado? ¿Qué entendieron o qué lograron leer sobre la teoría de los frutos del árbol envenenado? ¿Qué nos dice Diana? Buenos días, doctor. Hola, Doctor, yo encontré en un extracto de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Penal. Bueno, espérate, Diana, mira. Señor. Me vas a explicar Sí. como si yo fuese, tú fueras la profesora y yo fuera el alumno. Entonces yo le diría, doctora Diana o profesora Diana, ¿qué diablos es eso? Yo he escuchado por ahí, profesoras, de la teoría de los frutos del árbol envenenado. Entonces, ¿qué le explicaría pues a una persona con un conocimiento neófito o cero conocimiento de esa teoría? ¿En qué consiste? Bueno, podría decir lo siguiente. En principio, se establece en el Código de Procedimiento Penal algo que se denomina la cláusula de exclusión, que refiere que toda prueba que sea obtenida de manera ilícita debe ser excluida. ¿Sí? Eso es lo que estábamos viendo hace un ratico, sí, ¿cierto, Diana? Pero hay una teoría anglosajona que se denomina la teoría de los frutos del árbol envenenado, que establece que el juez, luego de hacer una ponderación y un análisis de los hechos, puede tenerla en cuenta solamente si se presentan como 3 circunstancias. Sí, fuente inevitable, descubrimiento inevitable, fuente independiente y vínculo atenuado. Y cuando pero se trata de exacto. Pero Diana, explícame, porque la verdad yo no entendí ni pío de lo que usted me dijo, porque haga de cuenta, Diana, que usted le está explicando a una persona de primer año de Derecho. ¿Qué es eso de la teoría del árbol, del fruto de los árboles, del fruto del árbol envenenado? ¿En qué consiste? Eso consiste en que, si bien la prueba es obtenida de manera ilícita... ¿Cuál es la prueba ilícita? ¿Cuál es la prueba ilícita? Mira, Diana. Es aquella que se obtiene sin el cumplimiento de los requisitos que la ley exige para poder ser... Diana, en la teoría de los frutos del árbol envenenado, ¿cuál es la prueba ilícita? O sea, ¿a qué se puede asimilar la prueba ilícita? ¿A qué? Es aquella que se desprende ¿Por qué dicen árbol envenenado? Porque no es lícito el acto de la cual se desprende esa prueba. Ah, bueno, a ver, Diana, o sea, entonces, que el árbol envenenado es la prueba ilícita. Ese es el árbol envenenado, es la prueba ilícita. Entonces, si el árbol está envenenado, el árbol es la prueba ilícita. Entonces, una prueba ilícita es como un árbol envenenado. Entonces, como yo les había dicho antes y como bien lo dice Diana, existe un artículo en el Código de Procedimiento Penal que es el que nos habla de la cláusula de exclusión y dice que toda prueba ilícita tiene que salir del proceso. Pero aquí viene, bueno, si la prueba ilícita es un árbol envenenado, los frutos que produzca ese árbol envenenado o los frutos que produzca esa prueba ilícita también serán envenenados. Algo así. Entonces, ¿qué nos dice Antonio? ¿Algo más iba a acotar, Diana? No, señor. Gracias, doctor. Bueno, ¿qué nos dice Antonio? Profe, pues yo encontré unos aspectos de casación en el cual dice básicamente lo siguiente. Y dice, efectivamente no queda duda de la licitud. Espéreme, Antonio, no me lea, explíqueme bueno, con sus palabras. Lo que yo quiero es que ustedes con sus palabras, por eso les digo, ustedes van a hacer una exposición, una buena exposición, no con las que a veces hacen en los salones, con sus palabras. Yo quiero escuchar de sus palabras qué entienden por eso de la teoría de los frutos del árbol envenenado. ¿Qué diablos es eso con sus palabras? Entonces, efectivamente, la teoría menciona que a partir de la obtención de una prueba ilícita, que vendría siendo el tronco del árbol, sus frutos desprendidos, en este caso las pruebas que se derivan de esta, en su contexto vendrían siendo ilegales, salvo lo que mencionaba anteriormente las reglas Diana. Pero en un contexto general, todas las pruebas que vienen
de una prueba ilícita, que se desprenden de dicha prueba ilícita, son ilícitas. Vale, listo, Antonio, perfecto. ¿Qué nos dice Edilberto? Ya, perdón. Yo entiendo por la teoría de los frutos del árbol envenenado. Bueno, primero que todo es una doctrina que hace referencia a algo ilícito. Pero más allá de eso, yo lo que entiendo es que se necesita conseguir algunas pruebas a como dé lugar, independientemente de la acción que se realice. Pues en el texto nos habla de como un tipo de espionaje, algo que yo necesito buscar para contradecir o atacar algo. Es decir, en contexto es buscar unas pruebas de cualquier forma para condenar a alguien. Pero aquí nos dice que dentro de estas pruebas ilícitas pueden hacer algo que sea cierto, el desconocimiento de algo. Entonces ahí hablaba de unos ejemplos que se busca, estamos buscando unas pruebas, digamos unas chuzadas de llamadas, un espionaje, algo, malversación de fondos. Entonces, de todo esto que se está buscando, sin autorización, sin consentimiento, puede salir algo que aporte a un proceso. Independientemente se llama, cuando hablamos de las fases de las fuentes, entonces se habla de 3 fuentes: fuentes primarias, secundarias y terciarias. En un caso de estos puede ser una fuente secundaria, y eso hace que esta prueba en cierto momento sea lícita o sea ilícita. Sí, perfecto. Listo, Edilberto. ¿Qué nos dice Miguel? Pues yo llegué a la conclusión. Fue pucha, ¿verdad? Que somos 2 Migueles. Ahora sí, cuéntenos, Miguel. Llegué a la conclusión de que es aquella prueba que, aunque sea conducente y útil, pero que no se haya obtenido de manera pertinente, se declarará nula, ¿cierto? Está ahí correcto, ¿sí? Sí. Pero así mismo arrastrará las demás pruebas que se vinculen con el hecho a probar, con la prueba que quede nula. Un ejemplo, aquella prueba que para determinar el hecho, un hecho a probar, se declare nula, se entiende que las demás pruebas que estén vinculadas con esa misma, pues también se declararán nulas. Perfecto. Listo. ¿Qué nos dice? Gracias, Miguel. ¿Qué nos dice Beder? Pues doctor, básicamente es lo mismo que dicen mis compañeros. La gran prueba, es una gran prueba ilícita, todas las pruebas derivadas de estas serán ilícitas. Entonces, obviamente, por nexo causal también las demás serán ilícitas. Perfecto, listo. A ver, ¿qué nos dice Marta? Creo que habló el otro Miguel, pero es Miguel Mendoza, Miguel Ángel Mendoza. Marta, listo. Marta Perdomo. ¿Me escucha ahí? Marta Perdomo, por favor. Bueno, profe, yo creo que la prueba ilícita es como el mecanismo como se obtiene la prueba. Sí, pero préndame la cámara cuando estén hablando. Ay, qué pena. Ya, profe. Listo. Entonces, doña Listo. Marta, entonces, Yo creo que ¿la prueba ilícita qué es? Es como, yo entiendo, ¿no? Pienso, ¿no? Que es como el mecanismo como se obtiene la prueba, pero de pronto los hechos que se dan en esa prueba son reales. Por ejemplo, cuando se dice la violación al derecho a la intimidad. Usted no puede, o sea, usted presenta esa prueba, usted no tiene derecho como a presentarla, pero lo que sucedió es una realidad. Sí, claro. Es como si usted tiene un secuestrado, doña Marta, dentro de su residencia, y yo, que soy un agente estatal, entro a su residencia a rescatar ese secuestrado sin la orden de un fiscal. Entonces, eventualmente sí, pues entonces la pregunta es, ¿yo podría utilizar esa prueba del allanamiento para que la condenen? O sea, la fiscalía podrá utilizar esa
prueba del allanamiento ilegal, porque eso es una prueba ilícita. ¿Por qué? Porque violó el debido proceso. Entonces, la Fiscalía podrá utilizar esa prueba para buscar una posible condena en contra de Marta cuando se violó el debido proceso. ¿Por qué? Porque en ese allanamiento nunca hubo la orden de un fiscal. Entonces, lo que dice Marta es cierto. Claro que hay una realidad. ¿Cuál? Que Marta tenía un secuestrado allá en su casa. Esa es la realidad. Pero la Fiscalía podrá utilizar una prueba que afectó el debido proceso para buscar la condena de Marta. Entonces, pensémoslo mientras nos habla don Miguel Mendoza. Bájenme la mano las personas que ya van participando. Profe, es que yo no he participado. Ah, entonces dígame, Miguel, cuénteme. Préndame la cámara. Ya. En el caso de Marta, teniendo en cuenta pues la teoría, pues la Fiscalía no podría utilizar las pruebas que obtuvieron de esa forma. Pues por lo que se dice, porque de manera ilegal las obtuvieron y por lo mismo se convierten en pruebas ilegales. Vale. Entonces no puede. Listo, perfecto. Beder, ¿nos va a hacer alguna otra intervención? Doctor. Sí. Pues yo diría que ya sería un tipo de proceso diferente, pero la prueba sí se tendría en cuenta. Sí se tendría en cuenta, pero sería un proceso totalmente diferente. No al del secuestrado, sino ya a otro tipo de proceso por estupefacientes. Vale, perfecto. Listo, Miguel. Entonces vamos a tratar de explicar lo más claro posible esa teoría de los frutos del árbol envenenado. Básicamente, mis doctores, básicamente la regla general es la siguiente. Toda prueba ilícita, esto es, toda prueba que afecta un derecho fundamental o toda prueba que afecta el debido proceso es inadmisible. Esa es la regla general. Toda esa prueba no puede entrar a un proceso. O si ya se encuentra dentro del proceso, la prueba ilícita debe salir del proceso porque es inadmisible. ¿Inadmisible por qué? Porque violó el debido proceso o violó un derecho o una garantía fundamental. Y yo les indicaba anteriormente que la teoría que se aplica en el ordenamiento jurídico colombiano es la teoría de la inadmisibilidad de la prueba ilícita. O sea, con ninguna excusa se puede admitir una prueba ilícita. ¿Por qué? Porque el Estado, así es la prueba que se aplica en el sistema jurídico colombiano, el Estado colombiano debe proteger por encima de todo los derechos y las garantías fundamentales de todas las personas, así las personas sean sospechosas de la comisión de un delito. Pues se debe respetar el debido proceso. O sea, el Estado no puede jugar sucio, el Estado no se puede poner a la par con los delincuentes. No, si es el Estado, los agentes que perpetran estas actuaciones ilícitas son representantes del Estado. Y a toda costa, ojo, a toda costa, el Estado no se puede hacer a pruebas. No, el Estado nunca se puede poner a la par con la delincuencia. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones dice, pero si la delincuencia utiliza métodos, miren en la guerra, por ejemplo, en la guerra decía, pero si los grupos subversivos utilizan armas no convencionales, ¿por qué no lo puede hacer el Estado? No, porque el Estado no se puede poner a la par de gente que está al margen de la ley. Esto sería por debajear al Estado, sería poner al Estado al mismo nivel de un delincuente. No, el Estado tiene todas las herramientas para garantizar la protección y la salvaguarda de los derechos fundamentales. Entonces, por regla general, les repito nuevamente, toda prueba ilícita debe ser inadmisible. ¿Inadmisible por qué? Porque irrespetó el debido proceso. Sin embargo, les decía que se genera una problemática, y esa problemática es, bueno, si existe una prueba que es ilícita, partimos de la base que esa prueba debe salir. Siempre debe salir esa prueba ilícita, siempre tendrá que salir. Pero, ¿qué pasa con las pruebas que se deriven o que sean fruto de la prueba ilícita? O sea, por eso existe esa teoría de los frutos del árbol porque hacen como un paralelo o hacen una comparación o hacen un símil.
las personas que pregonan esta teoría dicen, mire, la prueba ilícita sale y la prueba ilícita es un árbol envenenado. Y como es un árbol envenenado, tiene que salir del proceso porque lo envenena el proceso. Pero ¿qué pasa con los frutos? Ya sabemos que el árbol tiene que salir. La prueba ilícita siempre, ojo, siempre tendrá que salir. Pero ¿qué pasa con los frutos de esa prueba ilícita? ¿Qué pasa con las pruebas que se deriven de esa prueba ilícita? Entonces, aquí era lo que nos decía una compañera, la que intervino inicialmente, que se tendrá que hacer una valoración. Se tendrá que hacer una valoración con base en qué? En el grado, el grado de cercanía que tenga esa prueba derivada de la prueba ilícita. Por allá existe una sentencia de la Corte Constitucional que habla al respecto, que es la sentencia 159 del 2002. Es una sentencia SU, es una sentencia de unificación. Ojo, la sentencia 159 del 2002. Entonces, partiendo de la base, mis doctores, y esto es lo que más o menos, si no tienen el tiempo suficiente para leer la SU 159 del 2002, ¿qué indica esa sentencia? Dice, el artículo 29 de la Constitución, y si ustedes lo leen allá, el artículo que nos habla del debido proceso, dice que de manera general, por regla general, la prueba que es obtenida con violación del debido proceso es nula de pleno derecho. Es nula, tendrá que ser excluida del proceso, tendrá que salir del proceso. Esa es la regla general. Ojo, cuando hablemos de prueba que viola el debido proceso. ¿Por qué? Porque de pronto se puede llegar a confundir el concepto de prueba ilícita con prueba ilegal. Una cosa es la prueba ilícita y otra cosa es la prueba ilegal. ¿Cuál es la prueba ilícita? Ilícita, la que viola o transgrede derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso. Eso es una prueba ilícita. Está atenta contra derechos fundamentales, atenta contra el debido proceso. Esa es la prueba ilícita. La prueba ilegal no. La prueba ilegal es aquella prueba que se recauda sin el lleno de los requisitos legales. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Cuando se practica un allanamiento, se necesitan básicamente dos órdenes o dos requisitos legales. El primero es la orden de un fiscal y el segundo requisito legal consiste en el control de legalidad que le hace un juez a ese allanamiento. O sea, cuando un fiscal va a practicar un allanamiento, tiene que dar una orden a la policía judicial en la cual le indica, señores policía judicial, vamos a practicar un allanamiento. ¿Para qué? Con el objeto de recaudar elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida. Entonces, el fiscal dentro de su investigación va a recaudar pruebas. Y para recaudar pruebas, ¿qué hace? Pues emite una orden. ¿Una orden a quién? A policía judicial. ¿Para qué? Para practicar un allanamiento. ¿En qué bien inmueble? Pues delimita el bien inmueble. El inmueble ubicado en tal parte, en tal parte, en tal parte. Tiene que delimitarlo. Se practica el allanamiento. Una vez se practica el allanamiento, ese fiscal debe acudir donde un juez para decirle, mire, señor juez, yo practiqué un allanamiento y le indica al juez que se cumplieron todos y cada uno de los requisitos legales consagrados para la práctica de allanamientos. Y el juez realizará un análisis y una evaluación e indicará si el allanamiento es legal o el allanamiento es ilegal. Pero se necesita del control judicial por parte de un juez de control de garantías o de un juez de la República en materia penal. ¿Qué podría pasar si en un caso determinado o en un caso hipotético el fiscal emite la orden? Ojo, el fiscal emitió la orden, pero se le olvidó llevar los resultados del allanamiento a donde un juez de control de garantías, pues sería una prueba ilegal. No es una prueba ilícita. ¿Por qué? Porque no se están afectando derechos y garantías fundamentales por cuanto existe la orden del fiscal, pero al fiscal se le olvidó cumplir un requisito establecido en la ley. ¿Cuál es? Ir donde el juez de control de garantías para
que se realice el control de legalidad de ese allanamiento. Entonces sería una prueba ilegal, no ilícita, pero ilegal. Después vamos a ver con más profundidad cuál es la consecuencia que se genere una prueba ilegal. Por ahora estamos en pruebas ilícitas. Entonces, doctores, la sanción, ¿cuál es el castigo para una prueba ilícita? Pues ya nos indicaba el artículo 29 que esa prueba es nula de pleno derecho. Lo dice la Constitución Política de Colombia. Sin embargo, nuestro Código de Procedimiento Penal, la Ley 906 del 2004, consagra lo que la doctora, la chica que nos hablaba inicialmente, una cláusula que se denomina la cláusula de exclusión. Ojo, una cláusula de exclusión. Y dice, ese artículo es el artículo 23 de la Ley 906. Alguien, por favor, que me lea artículo 23 de la Ley 906 del 2004. O sea, el Código de Procedimiento Penal, artículo 23. Cláusula de exclusión. Préndame la cámara, Carol. Buenos días. Toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Entonces, espérate, Carol. Ese artículo 23, ¿a qué artículo se parece? A uno que ya habíamos hablado. ¿Al 29? ¡Claro! Entonces el 29 de la Constitución, Carol, el 29 de la Constitución le indica, dice, será nula de pleno derecho, pero ya se desarrolla en el Código de Procedimiento Penal en el artículo 23. Y ese artículo 23, gracias, Carol, nos dices eso. Dice, toda prueba obtenida con violación a las garantías fundamentales, o sea, toda prueba que viole un derecho será nula de pleno derecho. Sale, tendrá que salir, por eso dice, deberá excluirse la actuación procesal. Esa prueba tiene que salir del procedimiento, tiene que salir del proceso. Pero sin embargo, existe otro articulito por allá en el número 359. Carol, leamos el 359, por favor. Dice que exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los medios de pruebas. Las partes y el Ministerio Público podrán solicitar al juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba de pruebas que, de conformidad con las reglas establecidas en este código, resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles. Bueno, espérame, Carol, ¿qué es una prueba impertinente? ¿Una prueba impertinente? Ayer vimos pertinencia de la prueba. ¿Clase vista, clase olvidada? No, señor. Ayer vimos cuando una prueba era conducente, pertinente y útil. ¿Sí recuerdan, doctores? ¿Qué nos dice Miguel? Son los requisitos de admisión de la prueba. Sí, pero cuando una prueba es impertinente. Cuando no... Doctor, cuando no tiene nada que ver con el caso que se está tratando, cuando no es pertinente en el caso. No va de eso es la acuerdo a lo que se está conducencia. tratando. La pertinencia es que sea legal y pertinente es que admisible por la ley. vaya a favor de la ley, impertinente es que que va en contra de la ley. Sí. Entonces, mire lo que nos estaba leyendo Carol. Toda prueba tendrá que hacerse una solicitud si es impertinente, si es inconducente, si es inútil, pues la parte tendrá que indicarle al juez, oiga, señor juez, esta prueba es impertinente, esta prueba es inconducente, esta prueba es inútil, y el juez tendrá que sacarla de la actuación. Después vamos a ver con más profundidad en la última semana que vamos a hablar solo de derecho penal. Sin embargo, Carol, usted que nos está leyendo,
Léame el artículo 455 del Código de Procedimiento Penal, Carol. El 455. 455. Sí, Carol. Nulidad derivada de la prueba ilícita. Ojo, entonces, ¿qué nos va a leer Carol? Es qué pasa con esas pruebas que se derivan o que son fruto de la prueba ilícita. ¿Qué pasa con esas pruebas? Esas pruebas que les decía anteriormente que la gran prueba ilícita, ¿cuál es? El árbol envenenado. Pero de ese árbol se desprenden otras pruebas, se van a desprender otras pruebas. Entonces, ¿qué pasa con esas otras pruebas que son fruto de la gran prueba ilícita? ¿Qué puede pasar con ellas? Entonces, nos lo va a leer Carol. Para los efectos del artículo 23 se deben considerar al respecto los siguientes criterios: el vínculo atenuado, la fuente independiente, el descubrimiento inevitable y los demás que establezcan la ley. Bueno, en términos entendibles, ¿qué nos está indicando el Código de Procedimiento Penal? Dice, miren, señores jueces y señores abogados y señores fiscales, por regla general, toda prueba ilícita sale de la actuación, y así tendrá que ser. Toda prueba que viole derechos y garantías fundamentales sale del proceso. Sin embargo, existen otras pruebas. No es la gran prueba ilícita, no. Existen otras pruebas que se derivaron de aquella. Son fruto de la prueba ilícita. En esos casos, el juez tendrá que tener en cuenta esos criterios. Y esos criterios se llaman vínculo atenuado, fuente independiente y descubrimiento inevitable. Ojo, vínculo atenuado, fuente independiente y descubrimiento inevitable. Y dice, y los demás que establezca la ley, pero la ley no establece ninguno más. Vamos a tratar de entender en qué consiste el vínculo atenuado, la fuente independiente y el descubrimiento inevitable. Se indica, doctores, con respecto al vínculo atenuado. ¿Qué es el vínculo atenuado? Y dicen los conocedores del derecho probatorio que el vínculo atenuado se presenta cuando la relación entre la prueba ilícita, ojo, la prueba ilícita, y el fruto probatorio se desvanece. Es una explicación poco entendible, pero vamos a tratar de desmenuzarla. Dice, el vínculo atenuado se presenta cuando la relación entre la prueba ilícita y su fruto se desvanece. Vamos a tratar de entenderlo mejor con un ejemplo. Miren, doctores, se presenta una interceptación de comunicaciones ilegal. Ojo, ilegal. Ningún fiscal ordenó la interceptación de una línea telefónica. Entonces, algún agente estatal está realizando una interceptación ilegal. Escuchando esa interceptación ilegal, allá el policía de policía judicial o el del ejército que está escuchando lo que no debe porque es una interceptación completamente ilegal. Ese funcionario estatal escucha que un servidor público le está exigiendo dinero a un particular para adoptar una decisión. Entonces él escucha que un servidor público cualquiera le está diciendo a un particular, ojo, necesito 50 millones de pesos para que la sentencia salga en determinada línea. Entonces un sentido determinado, necesito 50 o 100 millones de pesos. Entonces capturan al servidor público y lo están procesando por concusión. Concusión es pedir plata, cuando el funcionario público pide plata. Dice, mire, señor funcionario público, usted está siendo aquí procesado por el delito de concusión. ¿Qué pruebas tiene, señor fiscal? Dice, aquí tengo una grabación. Tengo una grabación en la cual usted le está exigiendo 50 millones de pesos a un particular para que una decisión salga en determinada línea o en determinado sentido. El abogado defensor dirá, señor juez, esa prueba es ilícita, está violando
El derecho fundamental de la intimidad. ¿Por qué? Porque nunca un fiscal, el fiscal encargado de la investigación, el fiscal competente, nunca ese fiscal emitió una orden para interceptar esa línea telefónica. Nunca se dio. Entonces la pregunta es, doctores, si me levantan la mano, ¿la fiscalía podrá utilizar esa interceptación telefónica como prueba para buscar la condena del funcionario público? Levántenme la mano y si tienen la respuesta, pues les concedo el uso de la palabra. ¿Nadie participa? ¿O qué nos dice Marta? Doña Marta. No, porque la prueba es ilegal, profe. ¿No dice que las pruebas ilegales deben salir del proceso? Sí. Entonces, doña Marta, esa prueba la podrá utilizar la fiscalía para buscar la condena de este funcionario público. No, profe. Yo opino que no. Básicamente, ¿qué nos dice don Edilberto? No, señor, esa prueba no es conducente y no es ilícita, ya que no hay una autorización específica y siguiendo la norma y siguiendo el código, no es pertinente y por consiguiente es rechazada, sale del proceso. Listo. Entonces, básicamente, eso es cierto, lo que ustedes dicen es completamente cierto, eso es una prueba ilícita. Esa es una prueba ilícita. Pero, ¿qué pasó en otro caso? Miren, en el mismo caso... Doctor, ¿es ilícita o es ilegal? Es ilícita porque violó la intimidad y violó el debido proceso. Hubo dos violaciones, intimidad y debido proceso. Entonces, primero intimidad, porque la violación de la intimidad de una persona no se puede violar sino con una orden judicial de funcionario competente. Y aquí no había orden judicial de funcionario competente. Es la única forma en que a uno lo pueden o seguir, o chuzar, o privar de su libertad. Pues la privación de la libertad atenta contra el derecho a la libertad, la intimidad, la interceptación telefónica contra la intimidad, pero es inconstitucional porque está afectando derechos fundamentales como es la intimidad. ¿Se puede afectar la intimidad? Sí se puede afectar la intimidad, pero por una orden de un fiscal. Y aquí la orden no existía. Era un policía judicial, un señor de la Fiscalía o de la Policía Nacional o del Ejército, que por una orden superior, pero no de un fiscal, interceptó una línea. Eso es completamente inconstitucional. Entonces esa prueba tiene que salir. Pero ¿qué pasa? Ya teniendo claro que esa prueba no se puede utilizar, pero en ese proceso, a raíz de que el funcionario público fue detectado por parte de esa comunicación ilegal, las autoridades se dieron cuenta de esa interceptación de comunicaciones ilegal, las autoridades se dieron cuenta que ese funcionario público era un tramposo y estaba pidiendo plata, era un corrupto. La fiscalía lo llama. Ojo, todo nace de una prueba ilegal. A raíz de esa prueba ilegal, la fiscalía lo llama. Le dice, venga, señor funcionario público, lo voy a escuchar en un interrogatorio. Venga, que yo tengo como sospechas que usted es corrupto. Lo cito a un interrogatorio. ¿Y por qué la fiscalía se enteró? Por medio de la interceptación ilegal, de la interceptación ilícita, de esa violación a la intimidad. Se enteró la fiscalía. Pero la fiscalía lo llama. Y lo llama a realizar una diligencia que se denomina un interrogatorio. Y el señor funcionario público en el interrogatorio acepta que pidió plata. Él lo acepta. Miren la teoría del fruto del árbol envenenado. Miren la teoría. Todo nace de una prueba envenenada. ¿Cuál? La interceptación.
Esa interceptación atentó contra derechos y garantías fundamentales. Todo nace de allá. A raíz de esa interceptación fue que la fiscalía se enteró. Y a raíz de esa interceptación, a todas luces ilícita, es que la fiscalía lo llama a un interrogatorio. Y en el interrogatorio, el funcionario público acepta que pidió plata. La pregunta será, ¿ese interrogatorio es legal? El interrogatorio, no la inicial prueba de interceptación telefónica, no, sino el interrogatorio. ¿Qué nos dice Yasmith? Buenos días. Bueno, yo estaba levantando la mano para otra pregunta, pero yo consideraría que el interrogatorio sí es legal. Todo desde que ellos lo llamaron y él de forma voluntaria aceptó, sin coerción, sin nada, aceptó pues de que sí estaba siendo corrupto. Claro, pero mira, Yasmith, cómo nació todo. Todo nació de una prueba ilícita, sino que ya si no hubiese sido por la prueba ilícita, la fiscalía nunca se hubiese enterado y nunca te hubiera llamado. Bueno, pero ¿cuál era la otra pregunta, Yasmith? No, es que mi pregunta era precisamente esa. Por lo menos en este caso, inicialmente la fiscalía si buscaba condena para el servidor público, con esta prueba ilícita pues no la iba a obtener porque ya nos quedó claro que toda prueba ilícita pues no es recibida o si ya está pues es excluida del proceso. Pero esto sí da cabida a una investigación a este servidor público, a que de pronto ya sea todo ilícito y que de pronto un fiscal ordena y si la interceptación de llamadas a para poder identificarlo de manera ilícita, doctor. Claro, ya será asunto de otro proceso, la investigación disciplinaria que se efectúe contra ese funcionario que cometió la irregularidad. Pero aquí claro que sí, Yasmith, pero entonces va a ser un problema para la fiscalía las pruebas que se derivan o que nacieron fruto de la gran prueba ilícita. Bueno, entonces ya listo, Yasmith. ¿Qué nos dice Antonio Quibano? Profe, de acuerdo con lo que mencionaba anteriormente Yasmith, bueno, el interrogatorio, pues porque me dio la voluntad de, en este caso, el juez, y hay una aceptación. Él sí aceptó que estaba recibiendo dinero para beneficiar a personas mediante su juicio o mediante sus sentencias. Entonces, mediante esa aceptación, sí se podría convertir en la legalidad. Y lo otro era puntualizar muy bien, es que está la voluntad del funcionario en el caso de cuando le hicieron el interrogatorio, él se acercó. Listo. Entonces, desde ese punto, sí sería legal. Vale, y lo otro es que se desvaneció del proceso principal, que era las chuzadas, básicamente. Listo. Perfecto, listo, Antonio. ¿Qué nos dice Miguel Mendoza? Profe, es que ahí es donde me confundo un poquito porque, según entendí, toda prueba derivada de la primera prueba, la cual fue ilícita, pues va a estar contaminada. Claro. O sea que aunque de manera correcta y legal pues se hizo el interrogatorio y la persona asistió de manera voluntaria, esa prueba también estaría contaminada por ser como, por haber nacido de la chuzada. Envenenada. Sí. Listo, Miguel, eso que usted dice es cierto, pero tiene 3 excepciones. Entonces, por regla general, toda prueba que se derive de una prueba ilícita también lo será ilícita. O sea, toda prueba que nazca del árbol envenenado, todo fruto que nazca del árbol envenenado, pues el fruto también será envenenado. Sin embargo, pues la ley consagra unas excepciones y estamos estudiando la primera excepción que se denomina el vínculo atenuado. El vínculo atenuado es una de las primeras excepciones para la regla general que nos indica que si la prueba principal es envenenada, todas las que se deriven de aquella también no serán. No, pero existen unas excepciones y la primera excepción se denomina el vínculo atenuado y lo entendíamos mejor con el ejemplo. Ah, mire, chuzaron un teléfono y lo chuzaron mal. Es una prueba ilícita. Pero a raíz de esa chuzada llamaron al funcionario y el funcionario voluntariamente quiso ir y allá dijo, sí, señor, yo acepto la responsabilidad, yo reconozco que le solicité un dinero al particular. Entonces, lo que decía ahorita Miguel, decía, sí, por regla general, como esa prueba se desprendió de una ilícita,
pues también tendrá que ser ilícita, pero no. En estos casos, y tal como lo indicaron algunas, Antonio creo, en este caso se presenta el vínculo atenuado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la segunda prueba se desprendió de una primera, esa segunda, cuando el funcionario ya acude al interrogatorio de manera libre, de manera consciente, pues ya el nexo o lo que los unía, ese limen, esa ligadura que la unía con la gran prueba ilícita, se va desvaneciendo, como ustedes lo dijeron. Entonces, en estos casos se presentará la figura del vínculo atenuado y esa prueba será admisible. Ojo, la prueba del interrogatorio, más no la prueba de la interceptación telefónica. Otra de las excepciones a la cláusula de exclusión probatoria se denomina la fuente independiente. Fuente independiente. ¿Y en qué consiste la fuente independiente? ¿Yasmith va a hacer alguna pregunta? No, señor, perdón, ya bajo la mano. Ah, bueno, perfecto. Entonces, otra de las excepciones se denomina la fuente independiente. Y esta fuente independiente, doctores, se presenta cuando se prueba que esa prueba derivada, que la prueba, digamos, el fruto, fue obtenido por un medio distinto, aunque aparentemente proviniera del árbol envenenado o de la fuente primaria o de la prueba ilícita, pero no, veniera de otra fuente. Hay algunos doctrinantes. Bueno, con un ejemplo lo entendemos mejor y yo ya les había dado el ejemplo sobre la fuente independiente. Resulta que se está investigando un secuestro. Se está investigando un secuestro. Y se logra la captura de un sospechoso. Y al sospechoso se le tortura. Ojo, al sospechoso se le tortura. Y el sospechoso indica que el secuestrado se encuentra en una dirección determinada. A raíz de lo anterior, a raíz de esa confesión que hace el sospechoso por la tortura, la policía se dirige a ese bien inmueble. Pero cuando llegan los policías a ese bien inmueble y no han entrado, resulta que hay otros policías allá también practicando un allanamiento a ese bien inmueble. O sea que se juntan los dos policías, los que venían de torturar al sospechoso y otros policías que habían obtenido una información legal que ese secuestrado se encontraba en ese sitio. Entonces se juntan los dos contingentes de policías, unos que venían de torturar a un sospechoso y otros que habían obtenido esa información de manera lícita y entran al bien inmueble. Entonces se pensaría inicialmente que entraron producto de la tortura, pero no, se demostrará que la fuente fue otra, que otros policías, otro contingente de policía judicial o de agentes estatales entró al inmueble producto que se habían enterado de manera legal, digamos por un testigo o por una fuente humana, de que el secuestrado se encontraba en aquel bien inmueble. Entonces se tendrá que probar por parte de la fiscalía que la fuente de la información era otra, no era la prueba ilícita. Esa es otra de las excepciones a la cláusula de exclusión probatoria. ¿Qué nos dice Diana? ¿Diana va a hacer alguna acotación? Doctor, es una pregunta, ¿se la puedo hacer ahora o más tarde? Diana, cuéntame. Respecto al caso que usted pues inicialmente había puesto del señor que voluntariamente va y pues rinde su interrogatorio, ¿sí? Y está bien hacer la nueva prueba que desvanece el vínculo,
puede convertirse también en una fuente independiente o no? No porque la fuente fue la misma. Lo que pasa es que se desvaneció el vínculo. ¿Cuál fue la fuente inicial, Diana? La fuente inicial fue La interceptación. la chuzada ilegal. Esa fue la fuente, no fue otra, porque a raíz de ella fue que citaron al señor al interrogatorio. Si nunca hubiese habido la interceptación, nunca hubiesen sospechado que ese funcionario público estaba pidiendo plata. Pero como el funcionario público fue voluntariamente y allá aceptó la comisión, pues ya el vínculo como que se deshizo, se desvaneció. Entonces, en este caso no hablamos de fuente independiente. El ejemplo más palpable es ese. Yo torturo a Diana, Diana me dice, el secuestrado está en este bien inmueble y llego a liberarlo, pero hay otros policías que también estaban ahí, pero ya habían recibido esa información de manera legal. Yo la recibí ilícitamente, como mediante una tortura, pero habían otros policías que la habían recibido de manera legal porque un testigo o alguna fuente humana lo informó y entramos y rescatamos al secuestrador. Entonces, no se podrá utilizar mi prueba, la obtenida mediante tortura, pero sí la de la fuente humana para incriminar a Diana. De acuerdo. O sea, no es que se sanee la de los policías que la obtuvieron por la tortura, No, sino no que queda tendrá en saneada. cuenta la de los policías que llegaron legalmente. Sí, señora. Esa, la de los policías que obtuvieron por tortura, esa por la cláusula de exclusión tendrá que salir siempre. Gracias, doctor. Vale. Y existe la última excepción a la exclusión probatoria, que se denomina el descubrimiento inevitable. Esto del descubrimiento, esto todo es como lo dirían ustedes cuando en esos 10 minutos que dimos para la investigación. Todo esto es traído de Estados Unidos. Todos estos conceptos son anglosajones, son del derecho penal norteamericano. El descubrimiento inevitable lo consagra la jurisprudencia que la vio nacer, que es la jurisprudencia de los Estados Unidos. Y dice la jurisprudencia de los Estados Unidos con respecto al descubrimiento inevitable que un elemento material probatorio o una prueba lograda, obtenida por medios ilegales, ojo, podrá ser por medios ilegales se obtuvo esa prueba, puede llegar a ser admitida, ojo, puede llegar a ser admitida dentro de un proceso si se logra probar por parte de la fiscalía que en ese caso, ojo, en ese caso, cada caso será un mundo completamente distinto, que en ese caso, por medios legales, inexorablemente había sido hallada. Miren, con un ejemplo lo entendemos mejor. Es que esto es un poco difícil de desmenuzar. Un ejemplo. Una persona confiesa ante la fiscalía que cometió un homicidio. Ojo, entonces la fiscalía cita a una persona, esta persona asiste a la fiscalía y la fiscalía le realiza un interrogatorio y esta persona confiesa haber matado a otra. Inicialmente pensaríamos así que esa prueba no sirve. Claro que no sirve. ¿Por qué? Porque esa persona no estaba siendo asistida por un abogado. Entonces hay una violación al derecho a la defensa. Si la fiscalía cita a algún indiciado o algún sospechoso, pues él tiene el derecho a ser asistido por un abogado, o de confianza o suministrado por el Estado. Entonces esta persona confesó en la fiscalía la comisión de un homicidio sin estar asistido por su abogado. Asimismo, le indica a la fiscalía en qué lugar se ubica el cadáver.
¿Y qué pasa? Antes que la policía judicial o la fiscalía, en esos precisos momentos en el que el procesado o este sospechoso les estaba indicando a la fiscalía, en esos precisos momentos, unos vecinos, al sentir un olor fétido o nauseabundo, pues llaman a la policía. Y la policía observa ese inmueble y ve el cadáver y entran. Por eso, el descubrimiento inevitable y la fuente independiente son dos conceptos que algunos doctrinantes los dan como sinónimos. Los dan como sinónimos. Entre el descubrimiento inevitable y la fuente independiente se presentan muchas similitudes, porque el ejemplo que dan los gringos es que la persona confiesa el crimen, dice dónde está el cadáver, pero en esos precisos momentos otros policías se encontraban efectuando un allanamiento a ese inmueble y eventualmente hallan ese cadáver. Entonces, en nuestra jurisprudencia, esto no ha sido debidamente desarrollado por la jurisprudencia colombiana, es muy poco los elementos de estudio que hay sobre fuente independiente, descubrimiento inevitable y vínculo atenuado. Sin embargo, está consagrado allá en el Código de Procedimiento Penal. Este sería un buen tema también para una monografía, porque no ha sido desarrollado, no ha sido desmenuzado suficientemente. Sin embargo, para nuestro módulo, tengamos claro que existe una cláusula de exclusión consagrada tanto en la Constitución Política como en el Código de Procedimiento Penal, que indica que toda prueba obtenida con violación de derechos y garantías fundamentales tiene que salir del proceso. Sin embargo, existen tres excepciones: vínculo atenuado, fuente independiente y descubrimiento inevitable. Básicamente, ya los demás, las profundizaciones que ustedes realicen con relación a estos temas, pues serán objeto de una especialización eventualmente en derecho probatorio. En las especializaciones en derecho probatorio a veces estos temas se ahondan. Pero por ahora necesitamos ese conocimiento. Bueno, doctores. El tema que vamos a ver a continuación se denomina ¿cuál es el objeto de prueba? Sí, cuénteme. Es que me surge la duda básicamente con respecto al caso. Entonces, en el anterior que teníamos el descubrimiento inevitable. ¿Cuál? ¿El de que confesó el homicidio? Sí. Ah, bueno. En este caso, pues como son cosas que suceden casi al mismo tiempo, ¿cómo se logra vincular a dicha persona directamente? A ver, ¿cómo se logra? ¿A qué hora la pregunta? ¿Cómo se logra vincular a cuál persona? A la que está confesando. Claro, entonces a la que está confesando. No, bueno, la pregunta de pronto es que el término no es el adecuado. ¿Qué servirá de prueba para incriminarlo, no? ¿Cuál será la prueba que sirve para incriminarlo? Los medios probatorios, básicamente. Sí, ¿cuál será la prueba que la fiscalía utilice para incriminar a esta persona? Pues básicamente será el informe de los policías que practican ese allanamiento, pero que se enteraron por el aviso de la comunidad. Esa será la prueba que le sirve a la fiscalía. Pero no se pueden rechazar las dos pruebas. No, las dos pruebas no, se tendrá que utilizar una y esa prueba sí servirá de medio incriminatorio de este procesado, Antonio. La otra no, la otra sí no, porque la otra sí, ojo, la otra se violó el derecho a la defensa. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Listo, Antonio. Entonces ahora vamos a ver el objeto de prueba. ¿Qué es eso del objeto de prueba? ¿En qué consiste el objeto de prueba? Básicamente, el objeto de prueba se puede llegar a determinar
que son esos, ¿qué se busca con la prueba? ¿Qué se busca obtener por medio de la práctica de la prueba? Determinar si un hecho es cierto o no cierto. Sí, pero les indico, ¿qué se busca? Se logra determinar hechos pasados o hechos presentes. Apáguenme los... o hechos pasados o hechos presentes. Se busca, es eso, determinar o hechos pasados o hechos presentes. ¿Qué hechos? Inicialmente, podría determinarse que son fenómenos de la naturaleza en los que puede haber intervenido o no la voluntad del hombre. Entonces, una prueba podrá llegar a determinar hechos de la naturaleza en donde no intervino el hombre, por ejemplo, un terremoto o un derrumbe. También un objeto de prueba puede ser un hecho de la naturaleza en donde no interviene, en donde ya existe una intervención del hombre, por ejemplo, una explosión con dinamita, un derrumbe que se produce como consecuencia de una explosión con dinamita. Entonces es un derrumbe, pero hubo intervención de la voluntad del hombre. Asimismo, doctores, otro objeto de la prueba puede ser un acto jurídico. Entonces, una prueba busca determinar que efectivamente un acto jurídico existió. Y ustedes ya saben que acto jurídico es toda manifestación de la voluntad que tiende a producir efectos jurídicos. Es toda persona que realiza una manifestación a la voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos. Es un acto jurídico. Y actos del ser humano. Eso también se logra determinar mediante una prueba. Eso es el objeto de la prueba. Actos del ser humano. Acciones del ser humano. O eventualmente omisiones de los seres humanos. Pero acciones u omisiones que tienen efectos jurídicos. Con efectos jurídicos. Básicamente eso es lo que se busca con la prueba. Determinar hechos de la naturaleza con la intervención o no del ser humano, o determinar actos jurídicos, o determinar acciones u omisiones del ser humano. Eso es lo que buscan las pruebas. Algunos hechos no necesitan prueba. ¿Cuáles hechos no necesitan prueba? Inicialmente, doctores, los hechos que no necesitan prueba son los que admiten las partes. Entonces, entre las partes que intervienen en un proceso, las dos partes se ponen de acuerdo y dan por ciertos unos hechos. Entonces, entre demandante y demandado, en lo civil, o entre fiscalía y defensor, en lo penal, dicen, vamos a dar por sentados que unos hechos existen, que son ciertos. Entonces, no se necesita probarlos. No se necesita probar. En un proceso, fiscalía y defensa indican, se ponen de acuerdo y dicen, mire, vamos a dar por sentado que el procesado es el papá de la presunta víctima. Vamos a darlo por sentado. Entonces no tendrá que la fiscalía llevar un registro civil en el que se indique, o un testimonio en el que se indique que ese procesado es el papá de la presunta víctima, no. No necesita probarlo. ¿Por qué? Porque las dos partes ya se pusieron de acuerdo.
Si no se ponen de acuerdo, pues la parte interesada tendrá que probar ese vínculo de consanguinidad. Pero si ya existe un acuerdo entre las partes, pues ese hecho no necesita ser probado. Asimismo, existen otros hechos que no deben ser probados o no necesitan ser probados. Y son los que ustedes conocen, doctores, como los hechos notorios. Ojo, los hechos notorios. Entonces, allá en una pregunta del parcial de derecho probatorio, ¿qué son los hechos notorios? ¿O cuáles hechos no se necesitan ser probados? Pues los hechos admitidos por las partes y los hechos notorios. Esos hechos no necesitan ser probados, los hechos notorios. Bueno, pero entonces la pregunta es, ¿y en qué consisten los hechos notorios? Son aquellas circunstancias que por tener una connotación o un impacto social muy grande, son conocidos por todas las personas de una comunidad o por todas las personas de una sociedad. Los hechos de conocimiento público son esos hechos cuyo conocimiento hacen parte de la cultura de un grupo social. Por ejemplo, si un debate en un proceso gira en torno a unos hechos que ocurrieron en el Cerro de Monserrate, pues esos accidentes geográficos son hechos notorios. No tendrá que probar alguna parte que el Cerro de Monserrate existe. No, porque eso es de conocimiento público, eso es de conocimiento popular. Los hechos notorios se pueden presentar como aquellos accidentes geográficos. O que el río Magdalena existe. No se tendrá que probar que el río Magdalena existe si se está investigando que una persona fue ahogada en el río Magdalena. Hombre, pues partimos de la base que todos sabemos que el río Magdalena existe. En materia civil, antiguamente, en las demandas ejecutivas, se tenía que anexar una tabla que era expedida por el Banco de la República, y esa tabla indicaba los intereses corrientes y los intereses moratorios. Ya no. La Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil indicó que esos son hechos notorios. De hecho, salen en los noticieros todos los días las tasas de usura y las tasas de interés, y salen en los noticieros cuando existen aumentos o disminuciones de las tasas de usura o de las tasas de interés. Entonces ya no se necesita probar cuál es el interés corriente y el interés moratorio en las demandas civiles, particularmente en los procesos ejecutivos. ¿Por qué? Porque son hechos notorios. Entonces, básicamente, mis doctores, ¿qué hechos no requieren prueba? Pues los hechos notorios y los que de común acuerdo han llegado las partes en que no se necesitan probar. Ahora, doctores, vamos a hablar sobre los principios que rigen la actividad probatoria. Son unos principios que rigen todo el derecho probatorio. Son unos postulados que explican cuál es el alcance de la función probatoria. Entonces vamos a enumerar y a tratar de explicar de la mejor manera posible esos principios. Se denominan principios que rigen la actividad probatoria. El primero de los principios que rige la actividad probatoria, mis doctores, se denomina el principio de necesidad. Ojo, principio de necesidad. Es el primero de los principios que rige la actividad probatoria, principio de necesidad.
Y básicamente, el principio de necesidad tiene dos variables. El primero nos dice que toda decisión de un juez, ojo, toda decisión de un juez debe tener como sustento, debe tener como apoyo pruebas que obren en el proceso. Todas las decisiones de los jueces deben estar apoyadas o deben estar sustentadas en pruebas. ¿Y en pruebas que obren dónde? En el proceso. Para allá nos leían el artículo 381 en la clase pasada, en el que indicaba que toda prueba, que el conocimiento que tiene un juez para condenar debe ser de la responsabilidad del procesado y la existencia del delito, con pruebas que sean incorporadas al proceso. Por allá indica el Código Disciplinario que toda decisión se debe fundar en las pruebas producidas y aportadas al proceso. Entonces, esa es la necesidad de la prueba, mis doctores. Ese es el principio de necesidad, el cual indica que toda decisión judicial debe de tener como soporte pruebas y pruebas que sean allegadas al proceso. Si las pruebas existen, pero no fueron incorporadas en el proceso, el juez no las podrá valorar. Única y exclusivamente con pruebas que sean incorporadas y que sean allegadas al proceso. Única y exclusivamente. Esa será la única fuente o la única herramienta que tenga el juez para proferir una sentencia. ¿Cuál? Las pruebas que obren en el proceso. Nunca, por ejemplo, su conocimiento personal. No, el conocimiento personal del juez no nos interesa. Nos interesa en las pruebas. Por eso yo ya les decía, la máxima del derecho probatorio. Dame las pruebas y te concederé el derecho. Otro de los principios que rige la actividad probatoria se denomina el principio de la unidad de prueba. Profe, disculpe, ¿cuál era la segunda variable? No, estamos hablando de los principios que rigen la actividad probatoria. El primero es el principio de necesidad. Hasta ahora estamos en el primero. El segundo se denomina principio de la unidad de prueba. Unidad de prueba. Discúlpeme, profe, es que usted dijo que en el de necesidad habían dos variables. Sí. La primera pues era la de la decisión del juez. Claro, la primera variable es que, a ver si me hago explicar mejor. La primera variable, Carlos, es que las pruebas deben existir, que las pruebas existen. Y la segunda, Carol, es que las pruebas tienen que ser incorporadas al proceso. Esas son las dos variables. Bueno. Ah, ok. Bueno, la prueba existe, pero aparte de que la prueba existe, fue incorporada al proceso. Esas son las dos variables. El segundo principio, doctores, que rige la actividad probatoria se denomina el principio de la unidad de prueba. Y ese principio nos dice que si bien es cierto, las pruebas se aportan de manera individual, las pruebas se aportan al proceso una a una. Entonces se practica una prueba y se incorpora y se van practicando individualmente, una a una, se van practicando dentro de un proceso. En el momento en que el juez realice la valoración, tendrá que considerar todas las pruebas como una sola, tendrán que tenerlas todas en cuenta, como si todas ellas se fundieran y formaran una sola prueba. Entonces tendrá que hacer una valoración de la totalidad de las pruebas que se aportaron al proceso. Entonces, si bien es cierto, se aportó una prueba, a los otros días otra, a los meses otra o a los años otra,
Ya cuando el proceso entra al despacho para el proferimiento de la sentencia, pues el juez tiene que hacer una valoración integral de todas las pruebas. Por eso se denomina unidad de prueba. Y la unidad de prueba, pues básicamente es la unión de todas y cada una de las pruebas que se aportaron de manera individual a un proceso. Segundo principio que rige la actividad comprobatoria, unidad de prueba. Primero, necesidad. Segundo, unidad de prueba. Tercer principio que rige la actividad probatoria se denomina principio de la comunidad. Ojo, principio de la comunidad. Básicamente, mis doctores, el principio de la comunidad nos indica que una vez la prueba es aportada al proceso, la parte no es dueña de ella. ¿Quiénes son los dueños de las pruebas? Pues las partes. Las partes saben con qué pruebas cuentan para afrontar un determinado proceso. Pero cuando la parte, cuando el sujeto procesal aporta la prueba al proceso, ya no es la parte la dueña de la prueba, no, ya es el proceso. Ya la parte no puede llegar a decir, aportó una prueba y de pronto se dio cuenta que la prueba le desfavorecía, decir, qué pena, voy y retiro la prueba. No, ya él perdió, digamos que, la potestad de ser el dueño de la prueba. La parte es la dueña de la prueba, mientras no la aporte al proceso. Cuando la parte aporta la prueba al proceso, ya no la puede retirar. Ya no es dueño de la prueba. Ya el dueño de la prueba es el proceso. Ya él perdió, digamos que, el dominio de esa prueba. Entonces ustedes aportan un documento a un proceso y después dicen, hombre, qué vaina, ese documento en vez de servirme me perjudicó. Voy a ir al proceso y como yo aporté esa prueba, yo la retiro. No, ya no se puede hacer. Ustedes eran dueños de la prueba hasta el momento en que la incorporaron a un proceso. En el momento en que es incorporada al proceso, ya el dueño de la prueba es el proceso. Ya nunca jamás podrán retirar esa prueba. Entonces, ojo con las pruebas que aportan a los procesos. Ustedes pueden hacer lo que quieran con la prueba, o aportarla o no aportarla. Pero en el momento que la aportan, ya la prueba no es de ustedes, la prueba es del proceso. En eso consiste el principio de la comunidad de la prueba. Dejemos enunciado para mañana otro principio, doctores. Para que me recuerden, por favor, dónde vamos. Se denomina el principio de la concentración de la prueba. Concentración de la prueba. Principio de la concentración de la prueba. ¿Listo, doctores? Listo, doctor, gracias. Listo, doctor. Vale, les agradezco mucho por su tiempo. Nos vemos el día de mañana. Mañana, profe. Gracias, hasta profe. luego. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Feliz día, Mañana. doctor.